Bien, ok. Entonces, bueno, así a la distancia, un abrazo fraternal y solidario. Titulé esta presentación pues, siguiendo la orientación de nuestro abuelo de la educación popular latinoamericana, Simón Rodríguez. O inventamos o erramos, y me parece que ese debería ser seguramente el espíritu de este proceso de sistematización de experiencias, de qué manera esta sistematización nos puede permitir recuperar los aprendizajes del plan pedagógico Cada Familia Una Escuela. Entonces, quisiera presentarles algunas ideas para que me digan, digamos, si pueden retomar con eso alguna perspectiva sobre el tema de la sistematización a partir de lo que ya ustedes han hecho, lo que ustedes ya han preparado. E incluso estoy pensando en que ojalá pueda ser útil para pensar el Congreso no solo como un evento, sino pensarlo como un proceso que tiene unos antecedentes de preparación, todo lo que implicó reflexionar, preparar los materiales, las ponencias, presentarlas, luego propiamente el evento, pero también lo que viene después. Muchas veces los eventos educativos tienen sentido en la medida de lo que van dejando como pistas y como pautas para lo que pasa después del evento y no tanto el evento en sí solamente. Entonces, me gustaría primero poder aclararnos la diferencia entre sistematización y sistematización de experiencias. Porque la palabra sistematización se utiliza en muchas disciplinas, pero está referida a ordenar, a clasificar o a catalogar una multitud dispersa de datos y de informaciones. Entonces, digamos, en el sentido de ponerlas en sistema, organizarlas, recuperar a partir de algunas categorías de variables, de indicadores, etcétera. Y este es el uso más común del término sistematización. Pero resulta que nosotros utilizamos la misma palabra para algo mucho más complejo, que son las experiencias, y en este caso en particular, experiencias educativas. Pero, ¿qué ocurre entonces con las experiencias? Fíjense, ustedes tienen este plan que han impulsado como un plan estratégico, y este proyecto y estos proyectos, estos planes, siempre generan procesos. Y los procesos nos hacen vivir experiencias. De tal manera que esa va a ser la lógica con la que vamos a analizar la sistematización de experiencias, que es mirarlas como procesos que tal vez han surgido de un plan, pero que en realidad se han vivido como experiencias. Estas experiencias son complejas, son dinámicas, están siempre ubicadas en un contexto. En este caso, las experiencias del plan estratégico pues han sido ubicadas en el contexto de la pandemia y de la manera como se ha buscado responder en Venezuela a esa pandemia desde el punto de vista educativo. Entonces me parece que ese es el contexto básico para poder entender esta sistematización. Además, las experiencias involucran condiciones que se dan con las que nos encontramos, que pueden ser más objetivas, pero también disposiciones subjetivas, la forma como enfrentamos eso, cómo las percibimos. Involucran acciones, las cosas que hacemos o que dejamos de hacer. También situaciones que nos enfrentamos muy diversas, y además en un programa, en un plan de esta naturaleza, van a haber habido muchas situaciones muy diversas. Y por otro lado, se establecen relaciones entre docentes y centro educativo, entre familia y escuela, entre organización social, comunidad, sistema escolar, gobierno. Es decir, hay una multitud de relaciones que están involucradas en estas experiencias. Y por otro lado, hay que tomar en cuenta que cada experiencia, incluso cada una en particular de las formas de puesta en práctica del plan, Cada Familia Una Escuela, esas formas son cada una inédita e irrepetible. Es decir, la riqueza de nuestras experiencias viene precisamente de esa complejidad de elementos que están articulados, y por eso es un desafío muy importante el que podamos sistematizarla. Entonces, no es lo mismo sistematizar información, datos y dispersos que los ordenamos, que sistematizar experiencias en un sentido más de forma. Entonces, cuando hablamos de experiencias educativas, estamos hablando de experiencias que van más allá del aula.
toda experiencia educativa va más allá del aula. El aula es parte de un proceso educativo mucho más amplio. Toda experiencia educativa va más allá de los contenidos, va más allá de las ideas que se transmiten, va más allá de los materiales que utilizamos. Aquí tengo un amigo que nos quiere saludar hasta Venezuela, desde Costa Rica, el perro o la perra del vecino. Entonces, estas experiencias que tenemos van mucho más allá de lo que sería el ambiente específico de la actividad educativa. Lo educativo abarca y es mucho más amplio que simplemente la actividad en el aula, es mucho más amplio que la actividad de los contenidos. Entonces son experiencias educativas que involucran muchos elementos muy complejos y muy diversos. Por lo tanto, sistematizar experiencias educativas tiene que ver con sistematizar todo lo que ocurrió o aconteció en este tipo de vínculos y de relaciones. Ahora, un plan normalmente es un proyecto y por otro lado genera, como decíamos, un proceso. Los proyectos nos plantean normalmente un objetivo a lograr y luego metas específicas para ir alcanzando ese gran objetivo. Normalmente hacemos nuestra planificación y muchas veces esa planificación está muy bonita, queda todo muy bien articulado. Pero resulta que cuando empezamos a ponerla en práctica, entonces empieza lo que llamamos el proceso, que es el que va siguiendo su propia lógica, su propia dinámica y que por lo tanto tiene situaciones, condiciones, vivencias que no podíamos prever cuando hicimos el plan, porque por lógica, por más estructurado que sea nuestro plan, nunca vamos a poder tomar en cuenta lo que realmente sucede. Entonces, el aspecto importante es que, por un lado, hay que ir evaluando cuál es la relación entre lo que teníamos planeado y lo que va ocurriendo. Y a eso le llamamos evaluación, es decir, viendo los resultados entre lo que queríamos obtener y lo que hemos obtenido. Pero, junto con la evaluación, no como un sustituto de la evaluación, aparece la necesidad de no solamente medir y valorar eso que hemos alcanzado con relación a lo planeado del proyecto, sino también lo que llamamos la sistematización de la experiencia. Y en ese sentido, esto así como recorrer ya no tanto lo planeado, sino específicamente lo que realizamos, lo que efectivamente ocurrió en el proceso. Sistematizar la experiencia es precisamente volverse a meter en aquello que fue sucediendo a lo largo del proceso. Por eso hay preguntas claves como qué fue lo que pasó, qué fue lo que hicimos o lo que no hicimos, cómo fue que esto pasó, quiénes somos los que hemos participado, quién hizo qué cosa, qué es lo que hemos sentido, nuestras emociones, nuestras sensaciones, qué cosa nos trajo frustración o qué cosa nos trajo alegría, qué cambios hubo a lo largo del proceso, que primero empezamos haciendo algo y luego empezamos y modificamos otras cosas. ¿Qué etapa fuimos la que seguimos? Y la pregunta clave de la sistematización es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto así? ¿Por qué se dio ese proceso de esta manera? Y no solamente tal como lo teníamos pensado. Y el otro elemento más importante es no solamente entender por qué pasó, sino que nos preguntamos, ¿y qué queremos que pase ahora en adelante? Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué aprendemos de esta experiencia? No solamente para decir, así fue, sino que esta experiencia nos debe servir para orientar mejor nuestras prácticas en el futuro. Entonces, ahí está centrado el corazón de lo que llamamos sistematización de las experiencias. ¿Por qué? Porque nuestras experiencias educativas de cada día, la que cada una y cada uno de ustedes tiene, la que yo tengo, siempre las experiencias cotidianas contienen enseñanzas. Ahí están las enseñanzas, que es preciso explicitar esas enseñanzas y convertirlas en aprendizajes pedagógicos. Aquí quería yo compartirles una idea muy importante, me parece, para el Congreso. Las enseñanzas están, seguramente las muchas experiencias que ustedes han hecho con el plan, ahí están como enseñanzas, pero no necesariamente las convertimos en aprendizajes pedagógicos. Es decir, ¿qué es lo que podemos aprender en términos de nuestra propuesta educativa global,
nuestra propuesta, que es ética política y pedagógica, y esos aprendizajes los tenemos que obtener identificando esas enseñanzas. Por eso, la sistematización de experiencias no es ordenar o clasificar una serie de datos, sino es hacer una interpretación crítica de esas experiencias a partir de su ordenamiento. Sí, hay que ordenar. A partir de su reconstrucción. Sí, hay que ver qué fue lo que pasó y cómo pasó. Pero para poder descubrir la lógica, el sentido de esta experiencia y descubrir sus interpretaciones. Esa es la clave de la sistematización de experiencias. Poder hacer una reflexión, una interpretación crítica y nos permita descubrir entonces el sentido, las interrelaciones de todos esos elementos complejos que se han articulado en las experiencias educativas y convertirlas en un aprendizaje pedagógico. Entonces, la sistematización de experiencias se convierte en un hecho apasionante, porque nos permite descubrir cosas que de repente no nos habíamos dado cuenta que están en nuestra práctica educativa. Entonces, va mucho más allá de la documentación, de la narración, del registro, de los relatos o de la compilación de materiales. La sistematización de experiencias como interpretación crítica es mucho más que eso, aunque necesita documentar, registrar, narrar, relatar, compilar, pero no se reduce a eso. Veamos un aspecto más. La sistematización de experiencias nos debe permitir producir y compartir un conocimiento o conocimientos de aprendizajes significativos que nos permitan apropiarnos críticamente de las experiencias, que nos permitan comprenderlas teóricamente, por eso hablamos de la construcción de un saber pedagógico, y que nos permitan orientarlas hacia el futuro con una perspectiva de transformación. Es decir, ahí están los significados. Entonces, el gran desafío para ustedes es cómo de la ejecución, de la puesta en marcha tan diversa del plan, este plan tan importante que ustedes han elaborado para enfrentar en este momento de la pandemia, cómo de esas experiencias podemos entonces comprender críticamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva de transformación que incluso enriquezca la propuesta de la educación venezolana. Entonces, me hago las siguientes preguntas que ustedes ya se han planteado para el Congreso y que me parece que es importante tenerlas en cuenta. Bien. Dice, lo primero que ustedes ya se han planteado en la metodología para el Congreso, identificar qué experiencias nos parece importante sistematizar y ahí identificar cuándo se dio, dónde se dio, quiénes participaron. Lo otro muy importante es preguntarnos para qué queremos sistematizarla. O sea, cuáles son los objetivos específicos que queremos hacer con esta sistematización. Yo creo que eso está claro en los propósitos generales, pero incluso podríamos todavía ir precisando más a lo largo del Congreso y lo que venga después, cuáles son los objetivos que podemos conseguir con esta sistematización. Un tercer elemento es quiénes van a participar. Va a participar solo el personal docente, van a participar los padres, madres de familia, van a participar dirigentes comunitarios, va a participar los estudiantes y las estudiantes, o sea, quienes participan en ese proceso de interpretación crítica de las experiencias. Luego viene el detalle de un procedimiento, cómo es que vamos a hacer este proceso y cómo vamos a compartir los aprendizajes. Porque un elemento central de nuestra propuesta de sistematización es que no son aprendizajes individuales solamente que yo o quienes hicimos una experiencia la aprendemos y nos apropiamos para nosotros o para nosotras, sino que esa profesión debe compartirse precisamente para poder generar una reflexión crítica, política y pedagógica a partir de la diversidad. Y fíjense que una cosa muy importante es que la riqueza de la diversidad es un valor. No es que hay que hacer algo homogéneo y que como no se hizo como estaba previsto o como no se hizo de manera igual, no tiene sentido, sino al contrario. La diversidad es una riqueza importante que tenemos que desarrollar. Les planteo 5 características claves que tienen los procesos de sistematización de experiencias. Primero, que valoran los saberes, los sentires, las búsquedas, las iniciativas de todas las personas que viven las experiencias. Entonces, ahora ustedes tienen una cantidad de personas
que han vivido estas experiencias y se valora el saber y el sentir esas iniciativas que la gente ha tenido. Una segunda característica de la sistematización es que nos debe permitir tomar una distancia crítica para poder tener una visión panorámica de cuál fue el proceso desde febrero, marzo, que inició hasta la fecha, qué ocurrió, y problematizar, cuestionarla, enriquecernos de su particularidad. Un tercer elemento es tomar en cuenta que esto no es una sistematización que viene algún experto o experta de algún lado a sistematizarnos lo que hemos hecho, sino que más bien las personas que han vivido la experiencia, son las principales protagonistas de este proceso de sistematización. Un poco como ustedes lo están haciendo con estas ponencias del Congreso. Un cuarto elemento es que contribuye al ejercicio del diálogo. A partir de quien ha hecho, tenemos muchas cosas para dialogar y para el desarrollo de relaciones, liderazgos y prácticas democráticas. ¿Por qué? Porque el saber tiene un valor, el saber de todas las personas, aunque sea que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, tienen un valor y que por lo tanto el diálogo nos va a permitir construir relaciones democráticas, fortalecer nuestro proceso político, pedagógico, fortalecer nuestro proceso revolucionario. Un quinto elemento que está mal ahí los números es que contribuye a empoderarnos. O sea, hacer esta interpretación crítica nos contribuye a que nos empoderemos, porque nos va a permitir reforzar nuestra imaginación creadora, nuestra capacidad que tenemos para proponer, una capacidad de propuesta, nos debe permitir también fortalecer el trabajo colectivo y una gestión pedagógica estratégica. Es decir, no se trata simplemente de sistematizar actividades particulares en detalle y ver qué fue lo que pasó, sino que alimentar una mirada de una gestión pedagógica estratégica. Y por último, una otra característica que me parecía importante señalar es que no deberíamos entender la sistematización como una cosa aislada, sino precisamente como parte del proceso y del quehacer educativo. Es decir, nos estamos formando, nos seguimos formando en la medida en que estamos haciendo la sistematización. Este congreso es un evento educativo, es un proceso de formación. Y los educadores y las educadoras nos formamos precisamente a partir de la riqueza que nuestras prácticas nos dan. Pero si la logramos interpretar críticamente y logramos convertirlas en aprendizajes. Muy rápidamente, entonces, voy a pasar sobre una propuesta metodológica general de cómo hacer la sistematización. Ya ustedes han hecho un diseño, han puesto en práctica eso para el Congreso, pero tal vez estas pistas pueden seguir para algo que se pueda profundizar más adelante. En primer lugar, la propuesta que tenemos es que parte siempre de las experiencias vividas. Hay un momento que significa elaborar un plan de sistematización. Por otro lado, vamos a recuperar la historia de la experiencia, porque si vamos a interpretar críticamente aquello que ocurrió, pues necesitamos recuperar qué fue lo que ocurrió, cómo lo hicimos, cuándo pasó, quiénes intervinieron, etcétera, para pasar a lo más importante, que es entonces el análisis, la interpretación crítica, para llegar a formular entonces las conclusiones, los aprendizajes, las recomendaciones, que es lo que luego vamos a combatir a través de distintos productos de comunicación y también a través de líneas de acción que vamos a impulsar para el futuro. Entonces es como una espiral en la que vamos como tratando de jugo, exprimiendo la riqueza, la particularidad de distintas experiencias, pero también encontrando elementos comunes o encontrando elementos diferentes que nos hacen pensar. En la medida que desarrollamos nuestra capacidad cuestionadora, vamos a tener mayor capacidad de imaginar un futuro diferente y no solo repetir lo que hacemos. Ese es el desafío como educadores y educadoras. Entonces, el plan de sistematización, como digamos, está planteado aquí en esta fotografía, lo podemos hacer de distintas maneras, pero tenemos que ir definiendo muy claramente cómo y para qué queremos hacer esta sistematización. Entonces, de este punto de partida, que es vivir la experiencia, nosotros tenemos que delimitar el objeto, qué experiencia queremos sistematizar. Tenemos que plantearnos también para qué queremos sistematizar y luego tenemos que definir un eje o ejes centrales, o sea, sobre qué nos vamos a centralizar. Vamos a centrarnos más en la labor docente, vamos a centrarnos más
en el vínculo entre padres de familia y estudiantes, en el vínculo entre docentes y padres de familia, o sea, dónde va a ser el eje de nuestra preocupación. No podemos abarcar todo lo que ocurre por las empresas muy ricas. Después tenemos que identificar qué fuentes de información tenemos, qué documentos, qué fotografías, qué grabaciones, definir un procedimiento, qué es lo que vamos a utilizar, cómo vamos a hacer la sistematización y qué recursos tenemos para hacerlo. Y luego ahí seguimos con la recuperación histórica, la interpretación crítica y los productos de comunicación. Vamos un poquito de detalle a algunas cosas que yo podría pensar o les sugiero atrevidamente con mucho respeto, porque en realidad no conozco toda la riqueza de las experiencias de ustedes, pero por ejemplo podría ser un eje general que diga cuáles han sido en esta estrategia, pensando, digamos, el plan cada familia de escuela, cuáles fueron los factores más determinantes y cuáles fueron los más secundarios para la creación de vínculos entre escuela, familia y comunidad. Los factores organizativos, los factores pedagógicos, los factores comunicativos, incluso podría ser el organizativo, el pedagógico y el comunicativo. ¿Cuáles han sido los factores más determinantes y cuáles los más secundarios? Esta es una pregunta que ustedes ya se han planteado y quería retomarla porque me parece que por ahí puede ir una posibilidad de una mirada crítica pedagógica al conjunto del proceso. Algunos ejes específicos, por ejemplo, podrían ser qué innovaciones pedagógicas se crearon para poder vincular los contenidos generales con las realidades cotidianas. ¿Qué actividades, qué materiales, qué técnicas, qué medios comunicativos online? Y aquí me quisiera referir a un punto en que no es lo mismo una novedad que una innovación. Una novedad es algo que usamos por primera vez, que nunca lo habíamos usado y bueno, es una novedad. Una innovación es algo que transforma lo que existía en algo cualitativamente diferente. Y una innovación pedagógica no es lo mismo que una innovación didáctica. O sea, podemos innovar el uso de determinado material, pero si no innovamos la lógica global pedagógica del proceso, no estamos haciendo una innovación pedagógica. Estamos haciendo solo una innovación didáctica o estamos haciendo o viviendo una novedad en el uso de determinada manera. Entonces, creo que esa es una manera de ser muy interesante la reflexión sobre el carácter de las innovaciones generadas. Una segunda, vinculada con el eje más general, es cuáles han sido las dificultades y cuáles han sido los logros en la participación. La participación de las familias, la participación de maestras y maestros, de cocineras, de personal administrativo. ¿Por qué? Porque ha sido un proceso que está previsto que se haga de manera muy participativa. Pero la participación no siempre es fácil. La participación no está exenta de dificultades. En muchos países el uso, por ejemplo, de medios virtuales ha generado complicaciones en los hogares, entre el tiempo que había que dedicar al cuidado del hogar, más el tiempo para el estudio, más el tiempo para la propia persona. Se han modificado las relaciones tradicionales que se tenían y por lo tanto es importante identificar las dificultades y no solamente las cosas buenas, lindas, geniales que seguramente ocurrieron, sino también un análisis de cuáles son las problemáticas que se generan con este tipo de procesos, con cualquier proceso que impulsa. Y otro eje puede ser cuáles han sido las dificultades y los logros en la constitución del hogar como aula taller. En este proceso, esa apuesta específica de constituir que los hogares sean un aula taller, a mí me parece una innovación pedagógica muy interesante, pero sería interesante ver cuáles han sido las dificultades y cuáles han sido los logros para poder que se constituya efectivamente eso. Entonces, me parece que por ahí hay muchas cosas que podríamos rescatar como reflexiones críticas. Paso rápidamente a decir que, pues, registros ya ustedes han visto, tienen muchas cosas, pueden ser bitácoras, anotaciones, diarios de campo, informes que se han hecho, fotografías que las propias personas han tomado, videos como los que ahora vi que hicieron a nivel de los distintos estados, a nivel de cada región, grabaciones, cartografías, papelógrafos, recortes de diarios donde han salido noticias al respecto, actas de nuestras secciones, correos electrónicos, material por las redes sociales, información web que ha salido en las páginas o en los sitios o correos de WhatsApp.
la memoria de talleres o de eventos que hemos tenido, etcétera, etcétera. Todos esos son registros para la sistematización. Ninguno de ellos es una sistematización. Son registros que nos permiten hacer el proceso de análisis e interpretación crítica para sistematizar. Luego, para la reconstrucción del proceso, tenemos que pensar siempre como un poco pasar de la fotografía, de cosas sueltas, a la película. O sea, cuál ha sido el trayecto que vamos llevando a lo largo hemos tenido a lo largo de la experiencia. Podemos usar, por ejemplo, una matriz para reconstruir cronológicamente qué hicimos cada día, quién lo hizo, quién participó, con qué objetivos, qué metodología se utilizó, qué resultados tenemos consignados, cuáles son elementos del contexto que ocurrieron en ese momento y algunas observaciones. Y cuando tenemos esa matriz, con todo lo que hemos recogido de la experiencia, ya ella misma nos va a hablar. O sea, vamos a dejar hablar a la experiencia y ella nos va a ir diciendo cosas. Ah, ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué tenemos que hacer tal cosa? ¿Por qué hay esta recurrencia? ¿Por qué aquí participaron esta gente y después ya no? ¿O por qué antes no pasó así? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al reconstruir, la experiencia nos habla. Y también podríamos, por ejemplo, hacer un dibujo, un camino de cuáles han sido las curvas, los túneles, los puentes, los abismos que hemos tenido que cruzar y graficar un poco lo que ha sido el proceso de nuestras experiencias. Podemos también hacer collages utilizando dibujos, fotografías, es decir, aquí la manera como hacemos la reconstrucción de nuestras experiencias puede ser muy, muy diversa. También podríamos recoger materiales que hemos hecho, que han producido, que los niños, las niñas o los jóvenes y las jóvenes escribieron, produjeron, dibujaron, hacer exposiciones a partir de ese material que cada quien produjo, o que incluso el docente o la docente o la madre de familia o padre de familia utilizó y creó. Hay una cantidad de cosas utilizadas seguramente que a través de exposiciones y murales nos permitirían dar cuenta de qué fue lo que se hizo y cómo se hizo. Son algunas sugerencias, digamos, que les planteo. La importancia también, ojalá, de poder trabajar colectivamente, quienes participan, a ver, los niños, las niñas, el padre, la madre, el maestro, bueno, cómo lo hicimos, qué hicimos, por qué hicimos de esta manera, alimentar mutuamente en nuestra experiencia, para poder tener una visión de conjunto del proceso, o sea, qué fue lo que hicimos en estos meses en conjunto, cuáles fueron las etapas, cuáles fueron los elementos más importantes que ocurrieron, para poder pasar al análisis, a la síntesis, a la interpretación crítica, individual y colectiva, que es la parte más importante de la sistematización de experiencias. Entonces voy a ir cerrando con esto, planteando, por ejemplo, que la interpretación crítica pregunta las causas de lo sucedido, nos permite identificar tensiones y contradicciones. La interpretación crítica está mirando lo particular, pero también el conjunto, sobre todo las interrelaciones que se están produciendo, dependiendo del eje que estamos utilizando. También la interpretación crítica va a explicitar la lógica, va a explicitar el sentido de la experiencia. Y la interpretación crítica además permite confrontar nuestra experiencia con otras experiencias, pero también con otros aportes teóricos. ¿Qué está surgiendo en términos de propuesta pedagógica con relación a otras propuestas teóricas y pedagógicas? Y finalmente, la interpretación crítica formula aprendizajes de la experiencia pensando el futuro, pensando de cara al futuro. Son, digamos, algunos elementos específicos que ustedes podrían querer también profundizar a partir de lo que salga en el Congreso. Entonces, quisiera ahí plantearles cómo en esta preocupación de cuáles han sido nuestros aprendizajes pedagógicos, nuestras innovaciones pedagógicas, que el desafío principal es cómo se ha construido o no capacidad de aprendizaje. Y tengo dos frases que creo que pueden ser muy ilustrativas cuando Simón Rodríguez, en su texto Luces y Virtudes Sociales, dice: el título de maestro o maestra no debe darse sino el que sabe enseñar. Esto es, el que enseña a aprender, no al que manda a aprender o indica lo que se debe aprender. Es una frase muy profunda, cómo se enseña a aprender. Y fíjense que cientos de años después, Paulo Freire toma en su libro Pedagogía de la Autonomía esta idea central de que enseñar no es transferir conocimiento,
sino crear las propias posibilidades para su producción o su construcción. O sea, no se trata de divulgar, de difundir, de enviar contenidos y transferirlos, sino se trata de generar capacidad de aprender, capacidad de aprendizaje autónomo. Por eso es que yo les decía que en este proceso el gran desafío de la sistematización de experiencias pedagógicas para un congreso pedagógico es preguntarnos en torno a cuál ha sido el proceso de aprendizaje que han ido generando el uso de estos medios. Por eso entonces podríamos hacernos algunas preguntas que podrían ser más o menos las siguientes. ¿Qué innovaciones pedagógicas han sido más útiles y relevantes para los objetivos del plan y para sus resultados? Yo creo que es una pregunta que puede atravesar todo el conjunto de lo que ustedes han estado impulsando. Una segunda pregunta es, ¿cuál ha sido el papel de los diferentes actores y de su interrelación en el proceso de formación usando medios telemáticos y creando otros medios? ¿Qué papel han tenido? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cuál ha sido la interrelación entre los distintos actores? La gran pregunta que ustedes se plantean también, la utilización de medios online, ¿ha posibilitado construir aprendizajes o solo difundir contenidos al lograr como aula taller? ¿Cómo se ha hecho? ¿Por qué? Porque yo creo que hay un debate muy importante en este momento con relación al uso de la informática, la telemática y el uso de la educación, llamada educación en línea. En realidad, si miramos el proceso educativo en su conjunto, el trabajo en línea es un instrumento, pero no es el que realiza la educación. Es un instrumento que debe generar aprendizaje. Entonces, la pregunta no es solo cómo hemos utilizado el medio, a cuánta gente hemos llegado, qué contenidos hemos transmitido, sino, volviendo otra vez a Simón Rodríguez y Paulo Freire, qué aprendizajes eso ha generado. ¿Cuál ha sido el resultado en términos de capacidad de aprender que estamos logrando con una utilización de procesos en línea? Y otra pregunta puede ser, muy interesante como para el Congreso, post-Congreso, ¿qué aprendizajes recogemos como docentes para profundizar y para poner en práctica en el futuro? O sea, de esta experiencia, con sus innovaciones, con sus dificultades, ¿qué de esta experiencia podemos poner en práctica para el futuro? ¿Qué cosas no volveríamos a hacer? Esa es una pregunta también muy importante de la sistematización. No solamente qué vamos a repetir, qué hay que insistir, sino también, no, esto no deberíamos volverlo a hacer porque ha dado tales o cuales resultados. ¿Por qué? Bueno, entonces son una sugerencia de algunas preguntas en el sentido de que yo lo que me imagino es que a partir de una experiencia tan rica como la que han impulsado ustedes, este tipo de preguntas o otras similares que ustedes han planteado puede permitir precisamente fortalecer la estrategia ético-política y pedagógica que está impulsándose en Venezuela en este momento. Finalizo entonces con una muestra aquí de que se puede hacer de manera muy sencilla, involucrando distintas reflexiones también, cuáles han sido los aciertos, como decimos allí, cuáles han sido las metidas de pata, qué cosas que no nos funcionó como queríamos, por qué, cuáles han sido, por lo tanto, los aprendizajes que obtenemos y para el futuro, cuáles son las consecuencias, las conclusiones, las pistas, las propuestas. Es decir, la sistematización mira la experiencia pasada, pero para proyectarla para el futuro. No tiene sentido mirar y simplemente decir, así fue, se logró tal cosa, sino que siempre nos tenemos que preguntar, ¿y esto para qué nos va a servir? ¿Y ahora qué vamos a hacer con eso? ¿Qué cosa implica para el futuro? La sistematización, si bien nos permite apropiarnos de la experiencia pasada, nos debe permitir apropiarnos del futuro, nos debe permitir tener un impulso transformador. Entonces, ahí es donde viene no solamente el proceso de la sistematización, sino también los productos que van a surgir. Tener una estrategia de comunicación donde, por ejemplo, podemos tener productos escritos como documentos, como los que ustedes han hecho, las ponencias para congresos, que incluso pueden ser textos para cursos en la universidad. De esta experiencia, ¿qué podrían servir como material para la gente que se está formando como educador o educadora? Pero también se podría producir con todo lo que la gente ha construido, folletos gráficos, ilustrados con fotografía,
puede producir historias, testimonios a partir de lo que tanta historia que la gente querrá contar, cuentos y fábulas de repente inventados por los propios padres y madres de familia, por los estudiantes y las estudiantes, por el personal docente, por las propias cocineras participando en el proceso, el personal administrativo. O sea, cuántas historias, testimonios, cuántas cosas que podríamos novelar, construir en cuentos, en fábulas, que sirven para comunicar los aprendizajes. También nos sirve para internet, para las redes sociales, para las páginas en Facebook, para poder colocar en nuestras redes, o para hacer guiones, programas de radio, para hacer programas de teatro, obras de teatro a partir de experiencias que han ocurrido, exposiciones murales, etcétera, etcétera. Es decir, hay una multitud de productos que serían el resultado de esos aprendizajes convertidos en formas de comunicación. Entonces se dan cuenta que una experiencia tan rica que ha producido tantas cosas, a la vez alimenta una producción que sigue empujando para adelante las propuestas y los proyectos. Y es nuestra propia experiencia la que nos sirve de inspiración. Es lo que estamos haciendo lo que nos tira las pistas para adelante. Y no es solamente que a alguien se le va a ocurrir una gran idea y vamos a esperar a ver qué nos diga qué hay que hacer, sino que las respuestas a muchas cosas están contenidas precisamente en las experiencias que realizamos. Y también presentaciones audiovisuales como los videos que han hecho ustedes, las presentaciones PowerPoint, etcétera, a través de las cuales podemos compartir esos aprendizajes. Entonces aquí tenemos ponencias en congresos, por ejemplo, como esta compañera presentada en un congreso internacional a partir de una experiencia que hizo en Guatemala, la elaboración de afiches construidos por la propia gente a partir de sus aprendizajes y sus reflexiones, la producción de videos, etcétera, ¿no? Bien, entonces termino con dos cositas. Espero no haber sido muy largo, no ocupar demasiado su tiempo, que debe estar muy escaso, que es que esta idea que a sistematizar se aprende sistematizando, no hay de otra manera. Y en ese sentido también en la sistematización, o inventamos y nos lanzamos a hacerla, o erramos, como nos diría Simón Rodríguez si estuviera aquí con nosotros en este momento directamente, personalmente, aunque lo está seguramente en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero ¿qué hemos innovado pedagógicamente y para dónde eso nos plantea rumbos, horizontes, perspectivas insospechadas que surgen de estas experiencias? Para alimentar un poquito esto, les doy como recomendación la página de una biblioteca virtual que tenemos sobre sistematización de experiencias. Hay experiencias de todos los países de América Latina, hay experiencias en varios idiomas, hay reflexiones teóricas, metodológicas, muchísimas inspiraciones. Y ojalá esta biblioteca se nutra con productos que ustedes puedan mandar de la experiencia de lo que han hecho en este plan. Y que los aprendizajes de ustedes nos alimenten. Les invito a que los resultados de este proceso, a que los resultados de las sistematizaciones que hagan, por favor, nos los compartan y a través de esta página puedan circular también para también superar el bloqueo informativo, para poder generar también diálogo, debate con educadores y educadores populares de América Latina y el Caribe, a partir de que se hace en Venezuela, que se conoce muy poco y que si no hubiera sido porque Henry y ustedes, Senamec, me invitan a participar, yo hubiera conocido, aunque estoy en contacto con muchas experiencias latinoamericanas y caribeñas. Les invito y les diría yo, les invito que por favor, eso que ustedes están construyendo con aprendizaje desde la realidad dura, compleja, en educación, con el bloqueo informativo, con el bloqueo económico, con las presiones existentes, esta capacidad creativa que ustedes están desarrollando, por favor, la compartan y podamos aprender también de lo que ustedes están haciendo. Entonces, la sistematización no es simplemente una tarea, es un deber revolucionario, es una propuesta ética, política y pedagógica de compartir nuestros aprendizajes para construir una América Latina que es una creación heroica en función de nuestros pueblos. Gracias.